Durante esta semana se generó todo un debate por el uso publicitario de los tratamientos con células madres. Al respecto, el senador Guido Girardi aseguró que esto debería terminar, considerando que no existe un marco regulatorio para este tipo de procedimientos. Y para conversar sobre este tema nos acompaña el director médico de VidaCell, el banco de células más grande del país, Alejandro Guilov. ¿Cómo está, doctor? Hola, buenas tardes. mucho gusto. ¿Cómo estás tú? Muy bien, doctor. Sí. Para aclarar toda esta polémica que ha surgido, ¿hay evidencia científica de que los tratamientos con células madres puedan utilizarse y sean exitosos en el tratamiento de enfermedades como Parkinson, Alzheimer, otros? Te comento, mira, las células madres se cree que son el futuro de la medicina. Todos los desarrollos en tratamientos y curaciones de enfermedades crónicas en el ser humano se basan en las células madres. Y por eso que hoy día todos los gobiernos que gastan en todo lo que es investigación están trabajando fuertemente en pasar rápidamente investigación a la clínica. Estados Unidos tiene alrededor de 6.000 tratamientos, ¿no es cierto?, que están en forma ya en la clínica, en el sentido que ya están con pacientes, no están en laboratorios, ¿no es cierto?, para que dentro de los próximos años sean parte de los tratamientos habituales. Y dentro de eso está el Alzheimer, el Parkinson, la esclerosis lateral amiotrófica. Si uno va a las páginas de las grandes clínicas en Estados Unidos y en Europa, todas están trabajando con pacientes, no con animales, en estas enfermedades. Pero estos son de testeo, no es sí, el tratamiento pero porque ya está probado que a lo menos no produce ningún efecto colateral. O sea, nadie se ha muerto por las células madres. Pero una cosa es que no hayan decesos y otra es que sean exitosos en los tratamientos que se prometen. Sí, no se sabe todavía si son exitosos, pero hay antecedentes, ¿no es cierto? Ya pasó toda la parte experimental en que sí podrían ser exitosos. ¿Y por qué? Por una razón muy sencilla. Las células madres están en nuestro organismo para reparar nuestros tejidos. Por ejemplo, la piel, ¿no es cierto?, y otros tejidos, por ejemplo, la sangre, el intestino grueso, el intestino delgado, son tejidos que permanentemente están regenerándose. Por ejemplo, la piel. En la piel normalmente se está descamando, ¿no es cierto?, y se está cayendo la célula. ¿Y quiénes son las que le reponen? Son las células madres. ¿Y qué es lo que hacen las células madres? Van diferenciándose en piel, en el folículo adiposo o en las glándulas sebáceas. Y de esa manera, ¿no es cierto?, van reparando los tejidos. Lo mismo en la sangre. La sangre es un tejido que tiene una alta regeneración. Por lo tanto, nosotros podemos traspasar esto, lo que hace la naturaleza, a las enfermedades. Muchas enfermedades, la base de la enfermedad es una alteración en la función o muerte celular. Si uno puede reemplazar la célula por células nuevas, ¿no es cierto?, vamos a poder mejorar la enfermedad. Y dentro de eso están todas estas enfermedades crónicas. Fíjate tú que, por ejemplo, la diabetes, que también se señala, una de las farmacéuticas más importantes es Novo Nordisk, que es danesa, ¿no es cierto?, y que fabrica la insulina. ¿Qué es lo que dicen ellos dentro de su visión? Tratar de mejorar a los pacientes con diabetes. ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo están trabajando? Con células madres. La única posibilidad de curar un paciente con diabetes es reemplazar las células dañadas que ya no producen insulina por células nuevas. La única opción es la célula madre. Por lo tanto, el futuro de la medicina, hay un concepto absoluto en los investigadores, en los médicos, ¿no es cierto?, de que el tratamiento con células madre es el futuro de la medicina. Pero ¿por qué hay algunos expertos y, por ejemplo, también por parte del Colegio Médico se ha señalado de que no hay evidencia, que incluso prometer eso sería hasta un fraude, que de hecho muchas veces en este tipo de tratamientos de enfermedades o de donaciones no se recurre a las células madres, sino que a donantes a otros, no a este tipo? Lo que pasa es que hay dos tipos de trasplante. Cuando tú usas tus propias células o usas las células de un donante, que puede ser relacionado si es un hermano, ¿no es cierto?, o si es no relacionado si es un tercero. Hay terapias que requieren células propias y hay terapias que requieren células de un donante. Y si uno va a la estadística mundial, más del 50%, alrededor del 53%, se hace con células propias y el resto con células de un donante. Por lo tanto, si uno quiere tener todas las enfermedades cubiertas, no puede ser con células ni propias ni con células donantes, tienes que tener las dos. ¿Y cómo se hace? Con los bancos públicos lo que tú tienes que hacer es guardar las células madres de todos tus hijos. Si necesitas para una enfermedad un tratamiento con células propias, tienes las de tu hijo. Y si necesitas que sea, ¿no es cierto?, de un donante relacionado, tienes las de un hermano. Y por eso que existen los bancos públicos, porque hay enfermedades que requieren tratamientos con células de un donante y otras que tienen que ser con células propias. Por lo tanto, son totalmente complementarios. No es que una u otra. Y cuando un médico dice que las células propias no sirven para nada, el tema es
el tema de la subespecialización. Son médicos que ven del punto de vista de su especialidad el tratamiento. ¿Y eso quiénes son las personas que lo dicen? Son los pediatras, que tienen una subespecialidad en oncología pediátrica y más encima en trasplantes de células madre. ¿Y qué es lo que ven ellos? Pacientes con leucemia, que es el principal tipo de tratamiento que hacen. Y en esos casos, en esa enfermedad particular, no se requiere que sea alogénica, o sea, de un donante, perdón, se requiere que sea un donante y que no sea propia. Pero si uno ve en la estadística general, la mayoría de los trasplantes, 53% de los trasplantes que se hacen en el mundo con células madres son propias, autólogas. ¿Son solamente esa especialidad? Y de hecho... Lo consulto porque se veía también en algunas investigaciones que han hecho medios de comunicación que aparecen neurólogos opinando, también otros investigadores, entonces hay una opinión también de otros especialistas al respecto. Las cosas son lo que son, así que yo no te puedo decir otra cosa. Mira, yo tengo acá un cuadro, ¿no es cierto?, donde están todos los trasplantes que se han hecho desde el año 1982 al 2014. Y tú ves la parte azul, son los tratamientos autólogos. La mayoría de los tratamientos son autólogos. Lo vi que hacia una cámara que usted tiene al frente también lo pueda mostrar, sí, para que, acá está, para que ¿no es pueda cierto?, también explicar ese punto. Donde vemos en azul que la mayoría de los tratamientos que se hacen en el mundo son autólogos. Lo que pasa es que son en diferentes edades. La mayoría de los tratamientos autólogos son hechos en pacientes adultos, no en edad pediátrica. Y nadie dice que las células madre hay que guardarla durante la edad pediátrica. Usted mencionaba el tema de los bancos públicos. Sí. ¿En Chile existe un banco público de células madre? En Chile existen bancos privados y un banco público. El único banco público que existe en Chile fue desarrollado y hoy día y siempre lo ha manejado el banco privado ViaCell. ViaCell es un banco mixto, como hoy día es la tendencia en todo el mundo y especialmente en Estados Unidos, en que un banco nace como banco privado y financia posteriormente, ¿no es cierto?, un banco público. Los bancos públicos en general no son con fines de lucro y nosotros financiamos el banco público con ViaCell. ¿Qué significa tener un banco público? Que nosotros tenemos mamás o convenios con ciertas maternidades. En Chile trabajamos con 3 maternidades, la Universidad Católica, con la Clínica Santa María y la Clínica Dávila. Esas 3 clínicas enseñan a sus pacientes, a sus futuras mamás, ¿no es cierto?, de la posibilidad de donar. Y muchas de ellas nos donan. Hoy día ha sido posible salvar alrededor de 10 pacientes chilenos que tenían enfermedades incurables, muchos de ellos leucemia, que si no habrían muerto, gracias al banco público. ¿Y por qué no se han podido hacer más? Porque no tenemos más donantes. Y esto por la poca difusión que se le da y poca educación que existe en Chile en relación al tema de las células madres o la desinformación. Las células madres y la sangre que está, por ejemplo, en el cordón umbilical, ¿sirve para tratamientos futuros? Lo consulto porque también es otro de los temas que estaban en duda. Existen 2 grandes tipos de células madre. Las precursoras hematopoyéticas, que forman la sangre y que están solamente en la sangre del cordón umbilical y en la médula ósea en los adultos. El cordón solamente en los recién nacidos. Y tenemos células mesenquimales, ¿no es cierto?, que dan origen a otros tejidos, no a la sangre, que están en otros tejidos. ¿Dónde los podemos obtener, no es cierto? El tejido adiposo lo podemos obtener también de la médula y la sangre. Guardar en forma indefinida las muestras para que en los casos de las enfermedades aprobadas las puedan usar, ¿no es cierto?, como lo hemos hecho ya en varios pacientes, y en la medida que vayan saliendo y se vayan autorizando en otras enfermedades, pueda, ¿no es cierto?, ser usada. Hoy día, solamente el gobierno de Estados Unidos está trabajando con cerca de 6.000 experiencias, ¿no es cierto?, en pacientes para poder evaluar cómo las células madre pueden tratar todas estas enfermedades que hemos conversado. Doctor, se nos acaba el tiempo, pero una pregunta que también lo comentábamos al inicio. ¿Falta regulación acá en Chile sobre esta materia? No solamente falta, no hay regulación. Y nosotros hemos apoyado la regulación. De hecho, médicos que trabajan con nosotros han participado en las comisiones de salud del Senado y de la Cámara de Diputados para apoyar a la gente, ¿no es cierto?, en el desarrollo de las nuevas leyes para que haya un marco regulatorio de cómo deben hacerse las cosas en Chile. Doctor Guilov, gracias por venir acá a CNN Chile y sostener esta conversación con nosotros. Gracias a usted. Vamos a hacer una pausa acá en Es Noticia cuando son las 2 de la